Bueno, continuamos entonces con el tema de las consideraciones básicas, digamos, para los tendidos de cañerías. Les decía que la transmisión de esfuerzos es muy importante en las cañerías que dilatan, por lo tanto vamos a tener que diseñar soportes que absorban dichos esfuerzos. Ya vamos a ver la variedad de soportes que pueden utilizarse para absorber estos esfuerzos y que la cañería no sufra en los lugares rígidos, como le decía recién, algunos soportes donde se apoya o en uniones con los recipientes a través de las bridas, ¿sí? Accesibilidad es un detalle importante, como la palabra lo dice, nuestra cañería deberá tener un tendido, digamos, accesible para cualquier operación de mantenimiento principalmente. ¿eh? No podemos hacer, digamos, cañerías con un entramado en donde no se pueda entrar un operario a hacer alguna reparación, algún cambio de junta, algún cambio de válvula, o lo que fuese. Por eso la accesibilidad, tanto para mantenimiento como incluso para inspección o para toma de datos, en el caso de algún dato que necesitemos tomar, como de temperatura o de presión, etcétera, debe ser accesible, amigable, digamos, a la gente que trabaja en la planta, ¿no? Mantenimiento, deben estar provistas de facilidades para mantenimiento. Por ejemplo, esta que le decía recién yo, no podemos hacer un entramado y un enrejado de cañería donde después no se pueda ni incluso pintar la cañería o ni hablemos de hacer algún cambio de brida, que es una cosa más común. En realidad, perdón, no es un cambio de brida, sino un cambio de junta, lo que se hace normalmente, ¿no es cierto? A no ser que se rompa la brida, pero eso es muy difícil. Lo que se hace normalmente es un cambio de junta porque hay alguna pérdida, ¿no es cierto? Y también hay que tener en cuenta no solo el mantenimiento de este tipo de elementos que suelen fallar o suelen desgastarse o al terminar su vida útil, sino que si tenemos que cambiar un tramo de cañería, también necesitamos un lugar para que la gente que haga el mantenimiento se pueda mover y hacer dicho cambio. La seguridad, por supuesto, también como una de las consideraciones más importantes para prevenir los accidentes y minimizar, ¿no es cierto?, las consecuencias de dicho accidente. La economía, como acá perfectamente lo dice, el mejor trazado es el más barato. Por supuesto, siempre que cumpla con la exigencia y nos sirva, ¿verdad? No podemos hacer algo barato y que no nos sirva. Pero siempre el trazado es muy importante porque, más allá de que necesitamos cañerías normalmente largas para absorber las dilataciones, en el caso de que tenga temperatura, o cualquier otro movimiento que simplemente a lo mejor la puesta en marcha y al elevar la presión en la cañería, ya ahí hay una carga sobre las cañerías que hay que absorberla. Entonces, mientras más larga es mucho mejor, pero también no exagerar porque también hay una cuestión económica que nos va a poner un límite, ¿no es cierto? Y la apariencia, esto se logra haciendo un tendido prolijo, con cañerías que van todas apoyadas sobre los mismos soportes, van en línea, tengan buena terminación, estén soportadas por soportes también correctos y de buenas terminaciones. Todo la apariencia también. Después vamos a ver también que cuando veamos distancia entre apoyos de cañerías, hay cañerías que son bastante pesadas, y si esa distancia entre apoyos es muy larga, la cañería hace como una panza. Entonces ustedes imagínense en un ramal donde van varios caños y por ahí uno que sobresale haciendo una panza. Primero que puede ser un problema porque en ese lugar, cuando haya parada, se va a acumular, si nuestro fluido tiene a lo mejor impurezas o barros o lo que fuese, se van a quedar ahí y comienza la corrosión fácilmente en esos lugares cuando hay paradas, ¿no es cierto?, de la planta. Por otro lado, cuando comienza de nuevo el funcionamiento, arrastra todo eso que se depositó allí y lo lleva, no sé, al primer filtro o directamente al recipiente a la operación, con lo cual desequilibra un poco todo. Entonces, dentro de las apariencias, tengan en cuenta también que los aspectos estéticos tienen validez. Acá vamos a las que no son subterráneas, las cañerías, y esto sería un grupo de cañerías sobre lo que se llama parral, ¿no? Y
grupos paralelos de la misma elevación. Bueno, es lo que le dije recién, todo un ramal. Apoyando en este caso sobre un soporte, que ya vamos a ver qué tipo de soporte puede ser, pero simplemente una viga de hierro puede apoyar un caño. Si es una viga de hormigón, normalmente lo que se hace es ponerle alguna planchuela de hierro, porque si hay algún movimiento del caño, se va a ir desgranando ese hormigón. Si hay vibraciones, peor todavía. Entonces siempre se coloca una planchuela de hierro, digamos, para que haya un contacto, digamos, con dos metales y no con metal y hormigón, propiamente dicho. ¿Sí? Profe, hay gente que quiere entrar a la reunión. Veía sala de espera, pero apretaba y no me aparecía nada. Bueno, ahí está. Ahí está, ahí estoy emitiendo todo. Perdón. Veía sala de espera, pero como no me, en alguna vez me aparece sala de espera, me pone... Y más si buscan un buen albañil. Sí. Bueno, puede ser, pero ¿sabes qué pasa? Supongamos que haya alguna vibración cuando arranca la cañería y vos viste que cómo rompen los hormigones con vibración. No, pero más técnico. ¿Cómo? Sí. Vos me decís que simplemente apoyándolo sobre hormigón. También podés. Yo no recomiendo eso porque si tenés pequeñas vibraciones, vos fíjate que vas a tener en contacto... Luego, como no piensen que ustedes van a estar ahí, la Nati por lo menos va a estar todo el día, entonces va a poder vigilar que no se lleve material, esa huevada que laburen. Profe, me parece que no está hablando con usted. Sí. ¿Trabajas con esto o vas a ver? Sí. Abierto. Casa va y le pedir lo que tú. Traten de apagar los micrófonos, a no ser que quieran hacer alguna pregunta, porque si no, me parece que me están haciendo alguna pregunta. ¿Y tu cuñado, Santi? Bueno, Profesora, puede silenciar. sí, espérate que tengo que salir de acá para buscar donde tengo el silenciador. Ahí está. Ah. Silencio todo. Listo. No me quiero enterar de ningunos pormenores raros. Porque... Bien. Continuamos entonces. Les decía que supongamos que hay tangente, el caño va a apoyar tangente a una viga de hormigón. Entonces el contacto es mínimo. Si el contacto es mínimo y hay vibraciones, eso ahí va a producir un desgranamiento del material de hormigón. Lo va a tender a desgranar, sobre todo si hay vibraciones, ¿verdad? En cuanto a rozamiento, no sería mayor problema el rozamiento. Pero lo aconsejable es poner una placa de acero directamente que apoye sobre eso y listo. Se evita el desgranamiento. Si es una cañería que no va a tener vibraciones ni hay movimiento, puede llegar a apoyarse ahí. No digo que no sea factible, pero lo aconsejable es colocar una planchuela de hierro. ¿Estamos? Bueno, direcciones ortogonales del proyecto, es lo que les decía recién yo. Las direcciones deben ser perpendiculares normalmente entre ellas y estar a diferentes niveles. Eso es lo que, bueno, dice en el punto 2, punto 3, lo que ya les estuve explicando recién. Lo de la flexibilidad, también se lo he comentado, se logra con estos cambios de direcciones o de nivel. Se logra hacer una derivación y de esa manera los caños se transforman, o la cañería se transforma en más flexible. Se deforma elásticamente debido a esas, se deforma por el esfuerzo producido, ya sea por la presión o la temperatura y la dilatación, se deforma. ¿Y de qué manera? Bueno, se deforma flexionándose la cañería en su conjunto. Principalmente en estos lugares donde hay cambios de dirección, ya sea de nivel o de dirección simplemente. Va de este a oeste y cambia a otra dirección. La distancia entre ejes paralelos, bueno, esa es la distancia entre cañerías. La norma también aconseja entre 25 y 50 milímetros de distancia entre una cañería y otra, y en algunos casos más todavía, porque depende, si la cañería va a tener aislación, debemos dejar un espacio mayor porque tenemos que contemplar
la aislación que va a ocupar también su espacio. Si vamos a necesitar pintarlo para evitar corrosión, ¿no es cierto? También vamos a necesitar ese espacio. Entonces, esos son algunos aspectos a tener en cuenta cuando se hace el distanciamiento entre una y otra cañería. Normalmente las cañerías más pequeñas van intercaladas entre las cañerías de mayor tamaño, que normalmente van en la parte externa. ¿Por qué? Porque siempre entre soporte y soporte hay una distancia. Si el caño es grande y grueso, esa distancia entre soporte es mayor que para un caño más fino. Entonces, si ese caño fino hace una especie de panza entre un soporte y otro, que lo comentaba recién, lo que hacemos es, con una brida, embridarlo al otro caño. Entonces no necesitamos un apoyo ahí en la mitad del tramo, sino que el mismo caño nos sirve de sostén de la cañería, que tiende a hacer una panza a la mitad de la distancia entre apoyos. También la distancia de gran diámetro van siempre, como les decía recién, en la parte externa de este conjunto de caños, de este parral, y las derivaciones y cambios de dirección normalmente no deben ser a 90 grados porque trae una inercia al fluido en movimiento que trae la cañería, ¿no es cierto? Que esa inercia a veces es muy perjudicial cuando tenemos un cambio brusco a 90 grados de dirección del fluido. Entonces se hacen algunas derivaciones en I, ¿no es cierto? Y, y algunas otras un poquito más suaves, ¿sí? A 45 grados, etcétera. Bueno, agrupamientos de la cañería es un poco lo que les comenté recién, en soportes comunes, ¿sí? Y de acuerdo a las funciones que cumplan y los fluidos que circulen en los mismos. Se pueden hacer circular por zonas elevadas, en el caso de la zona donde se producen las transformaciones propiamente dicho, normalmente se hace sobre elevado, y en la parte inferior siempre lleva alguna especie de soporte o de base, porque según normas no puede haber cañerías por una distancia menos de unos 150 milímetros desde el suelo, no debería haber cañerías. Por lo tanto, se suele hacer algunas especies de base al recipiente, por ejemplo, de 300 milímetros, y a partir de allí las cañerías ya partirían desde esa altura, ¿no es cierto? Así que eso sería cómo agrupar las cañerías, cómo hacer el tendido de las cañerías, ¿sí? Bueno, cota de cañerías y equipo, un poquito más de lo mismo. Acá hace mención de los 300 milímetros como mínimo de altura sobre el terreno. Además, también en algunos casos es necesario la altura para aumentar, fíjense ustedes, la altura y que el escurrimiento del líquido sea por gravedad, o para que haya un funcionamiento por termofunción del líquido. O sea, la altura también un poco la va a determinar para qué es el uso de dicho recipiente y por lo tanto su cañería. Entonces hay que fijar cuáles serían los más bajos y a partir de ahí comienzan a subirse todas las cañerías y de acuerdo a los recipientes y a los tamaños de los mismos, se empieza a ir para arriba el cálculo y el dimensionamiento de los demás. Fíjense acá, es una gráfica de un cambio de dirección de cañerías, ¿sí? Y un poco lo que decía yo de la altura. Fíjense que tenemos una primer curva, que es esta que tenemos apenas la cañería sale, después tenemos la otra curva que la lleva a otro nivel y a la otra dirección. Entonces, esa suma de esas dos curvas nos estaría dando el distanciamiento entre las cañerías cuando pasan una por encima de otra o se deriva una hacia otro nivel. A ver qué otra cosa importante. Bueno, facilidad de montaje, ya les comenté un poquito, es importante para el tema mantenimiento. Si se prevén soldadura o rosca también, tiene que ver con el montaje. Los drenajes, venteos y detalles, todas estas derivaciones siempre se hacen sobre la parte superior de la cañería, ¿no es cierto? Por ejemplo,
en la parte inferior o media vamos a tener el fluido que circula, y en la parte superior de la cañería siempre vamos a tener los gases. Por lo tanto, si nuestra drenaje o válvula es de gases, vamos a tener que perforar el caño en la parte superior. No así, si queremos hacer un drenaje de líquido, será siempre por la parte inferior. Bueno, las reducciones de cañerías para pasar de un diámetro a otro pueden ser excéntricas o concéntricas, de acuerdo a la cañería y la posición de las válvulas. Habla, bueno, obviamente que por razonamiento lógico, el vástago de la válvula hacia abajo no es conveniente, porque puede haber pérdida justamente por el vástago, en el sello del vástago, entonces nunca se va a poner una válvula para abajo. Siempre lo ideal es una válvula para arriba. Ustedes si han estado en algunas plantas, la mayoría de ustedes han caminado a una planta, seguramente han visto esto. Por alguna cuestión de construcción puede estar de manera horizontal, pero nunca de parte de abajo, ¿no es cierto? Bueno, lo más, drenaje venteo lo mismo, válvulas de alivio y de presión, hay de diversos tipos, las válvulas de alivios o de presión, que algunas también se pueden llamar válvulas de seguridad, que son aquellas que descargan cuando la presión sobrepasa los valores del proceso. Cuando sobrepasan el valor del proceso, la válvula de seguridad actúa de esa manera, libera, digamos, a todos los elementos que no sean sobrepasados sus valores calculados de presión. Bueno, acá habla de lo que hablamos recién un poco, pasaje a través de las paredes. Dice que no se debe vincular los caños a las paredes y o a los pisos que atraviesa. En todo caso, si se hacen agujeros circulares, habrá que protegerlos con otro caño de mayor dimensión o algún otro material, digamos, para que no haya espacio para el movimiento por la temperatura o la aislación si la tuviera en ese caso. Bueno, manómetro y termómetro, también derivaciones, se utilizan derivaciones en T normalmente, donde va el sensor, ¿no es cierto?, de la temperatura o la toma de presión en la cañería. Se hace una derivación. Acá tenemos un ejemplo, donde tenemos un manómetro, ¿sí?, una válvula de cierre, uno abre, mide la presión, y en este caso es un termómetro, donde acá tenemos la vaina, que es el sensor que nos va a dar la temperatura del fluido que circule por allí. Bueno, la importancia del conocimiento del proceso, les decía recién yo que a veces, en algunos casos, lo subestiman. El conocimiento del proceso para el diseño de la cañería no debe ser subestimado para nada, sino que al contrario, hay que tener en cuenta cuál es dicho proceso. Por eso los ingenieros de proceso deben tener muy claro cuál va a ser la situación, digamos, y los parámetros que vamos a hacer el diseño de la cañería, porque cualquier variación de temperatura o de presión imprevisto que tengamos nos puede hacer fallar, ¿no es cierto?, el proyecto. Por lo tanto, es muy importante el conocimiento del proceso. Así que el que sea ingeniero de proceso va a tener, digamos, una tarea bastante buena y se va a jugar la vida también, ¿no? Así que, ojo, hacer bien los cálculos. Por ejemplo, valores de parámetros a tener en cuenta, presiones en todas las líneas, las temperaturas en todos los puntos, si hay corrosión o no, puntos de medición y control, dónde uno debe hacer el control y qué es lo que va a medir, ¿no es cierto? ¿Qué características físicas van a tener el fluido? Todos esos parámetros van a ayudar, ¿no es cierto?, a definir cuál va a ser la cañería y cuál va a ser el tendido, propiamente dicho, de la cañería, o el ruteo. Acá nombra mucho ruteo, sería el tendido de la cañería. Bueno, los planos de las cañerías, diagrama de flujo, plano de planta, elevación, los isométricos, plano de detalle de fabricación y de soporte. Estos planos de detalle y fabricación de soportes es muy importante, por eso en algún momento esto de
del Solid nos ayudó mucho, sobre todo a ustedes, por allí a dibujar y a entender los dibujos. Porque ustedes siempre que diseñen algo, en este caso, bueno, estamos seleccionando tubos, estamos seleccionando válvulas, la mayoría del cálculo aquí va a ser seleccionar algo que ya está hecho, ¿no es cierto? Pero por allí vamos a tener que diseñar algo que no está hecho, por lo tanto vamos a tener que generar un plano para que alguien lo haga. Entonces ustedes, siempre que hagan el diseño de algo para construir, que no sea estándar, imagínense y pónganse en el lugar de aquel que lo tiene que fabricar. Entonces el momento de hacer el detalle del plano, que ustedes, bueno, ya lo han visto seguro en SolidWorks algunos, pero ya al final ustedes van a ver cómo hacer el plano. Eso es lo que ustedes van a tener que darle al fabricante, el plano con el detalle, para que alguien lo pueda fabricar. Por eso es importante a veces visualizar en el SolidWorks con cortes las piezas, o directamente pasarlas a plano, y entonces uno allí lo puede ver muy bien. Pero acuérdense siempre que los planos necesita, siempre el fabricante va a necesitar del plano. Por lo tanto, con todas las dimensiones y todas las consideraciones hace, desde el material a las formas y todas las cotas que conlleva la fabricación del mismo. Bueno, diagrama de flujo, que les voy a enseñar a ustedes, diagrama de flujo, que ustedes ya la mayoría los debe haber hecho, pero este es un listadito, ¿no es cierto?, del contenido de dicho diagrama para el proyecto que tengan ustedes. El diagrama de proceso tendrá las cañerías, las principales válvulas, los tanques, recipientes, todos los equipos, los caudales, temperatura y presión. Ese sería el diagrama de proceso. Y después tenemos el diagrama de los piping, que serían las cañerías. Entonces todos los recipientes con sus identificaciones, conexiones, cañerías, los equipos secundarios también o auxiliares que tenga la planta, todo lo que sean válvulas y accesorios como drenajes, válvulas de alivio, retención, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso será todo la planimetría, digamos, de la cañería. Bueno, planos de plantas y elevación, aconsejan acá algunas escalas, obviamente van a tener que usar seguramente alguna escala para todo esto y poder dibujarlos. Y bueno, acá algunas consideraciones de dibujo, como representar cañerías con doble línea, digamos, para identificar rápidamente una cañería de tamaño importante o que no se choquen con otras cañerías o algo así. Son más que todo tips que tienen que ver con el dibujo propiamente dicho. Pero ustedes dibujándolo en SolidWorks ya no van a tener tanto problema de decidir si 2 líneas o 1 línea. Pero a veces, de alguna forma rápida, sin dibujar en el sólido, uno con algunas líneas va dibujando y va tirando un poco el tendido, y bueno, entre ingenieros se entienden, ¿no? Y cuando después alguien le quiere hacer entender a alguien, le dice, che, esta es una cañería muy importante porque está hecha con 2 líneas. Bueno, son códigos, digamos, de dibujo que rápidamente ya ustedes lo van a aprender cuando estén en obra, ¿no? Bueno, rutina para dibujar los planos, esto ni lo vamos a ver porque seguramente que lo vamos a ver o lo van a tener que seguir tal cual acá en el Solid, pero no agrega mucho más de lo que venimos hablando y lo que tiene que ver con los planos. Los datos de los planos, eso es muy importante, todos los datos en los planos deben estar todos los datos. Los planos isométricos, en perspectivas, son muy importantes, les va a servir mucho a ustedes para ver los espacios, esto de que hablamos, que deben ser accesibles, por ejemplo, la accesibilidad de la cañería, eso ayuda mucho, las vistas isométricas, ayuda mucho a visualizar eso, que no hayamos cometido errores de meter muchas cañerías juntas o sin lugar para ni siquiera un mantenimiento mínimo, ¿sí? Bueno, acá terminamos entonces con el tema 3, que era ya el final de cañería. Ahora, antes de comenzar con el tema de cálculo de la cañería, de lo que es espesor de cañería, como estamos con el tendido, me parece oportuno continuar con la unidad 7 del mismo apunte, que
tiene que ver con los soportes de las cañerías, que ya algo venimos recién mencionando. Vamos a continuar con eso para no apartarnos tanto del tema. Y acá está, el tema 7, soportes de cañería. Bueno, obviamente que la definición es bastante básica, ¿no es cierto? Son elementos que nos ayudan a sostener las cañerías, ¿sí? Sostener los pesos. Por lo tanto, un dato importante nosotros a saber van a ser los pesos de las cañerías, el cual incluye no solamente el caño propiamente dicho, sino que también incluye todos los accesorios, elementos auxiliares, bridas, tornillos de las bridas, juntas, o sea, todo lo que una cañería, y ya les dije que cañería era de manera general mencionar, hay caño más las bridas, más la válvula, más los accesorios de toma de lecturas, de presión, de temperatura. Lo que hay en una cañería, todo forma parte de dicha cañería. Por lo tanto, todo debe ser sumado en el peso. Bueno, dentro de los soportes pueden ser apoyados o colgantes, que serían los rígidos. Apoyados, ya dijimos recién de qué manera se apoyaban en vigas normalmente, y los colgantes, como la palabra dice, se cuelgan desde un techo y normalmente se utilizan abrazaderas que lo sostienen a través de un cable multifilamento o algún otro tipo de sostén que puede ser incluso también a un hierro, que aunque es medio rígido, pero podría estar dentro de los rígidos. Después tenemos los no rígidos, que por ejemplo en los colgantes podría ser con una especie de resortes que estén colgando con, no sería todo el largo del resorte, sino que en alguna parte de ese cable multifilamento, digamos, hubiera un resorte para que no sea rígido, sino que el caño se pueda mover, se pueda mover, o utilizando soportes de resorte. Lo que hace obviamente es facilitar el movimiento en algún sentido. Los rígidos obviamente limitan totalmente el movimiento y los no rígidos permiten algún grado de libertad y se van a empezar a acordar de los vínculos ustedes. Cada soporte va a ser un vínculo de la cañería al piso o a donde descargue ese peso esté apoyado. Lo destinado a limitar movimientos o tiene una fijación total con anclajes. Ya vamos a ver algunos ejemplos. Después tenemos movimientos axiales, guías. Esto sería para cañerías que son dilatadas por la temperatura. Se les permite un movimiento axial. Y bueno, ese movimiento axial puede estar guiado por, mejor, dos planchuelas soldadas en la base o en el soporte que deje un pequeño huelgo en la cañería. Lo que va a hacer es que la cañería se mueva dentro de esas guías, pero no se va a poder mover lateralmente. Entonces, por eso se llaman guías solo para movimientos axiales. Dispositivos que impiden el movimiento en un sentido, quizás normalmente, por ejemplo, no es conveniente que el movimiento sea en el sentido de donde está la brida rígida al recipiente, porque le estaría introduciendo un esfuerzo a ese cuello, a esa brida contra el recipiente. Entonces, se puede limitar el movimiento en un sentido, ¿sí?, para que no sea exigida la unión brida contra el recipiente, que es una unión rígida. Y después tenemos, bueno, los movimientos laterales. Si se corta, después nos unimos unos 15 minutitos más, y después les dejo 15 para que tomen algo y ya viene la clase de Gastón. Bueno, y después, como tercer punto, los dispositivos que absorben vibraciones, que se denominan amortiguadores. Bien, estos son muy utilizados principalmente en cañerías, por ejemplo, que tienen circulación de fluido producida por bombas de movimiento alternativo. Ese movimiento alternativo le va transmitiendo a la cañería muchas veces vibraciones. Y esas vibraciones
al entrar en resonancia con la cañería y en las partes rígidas, que son las soldaduras, por ejemplo, son muy perjudiciales las vibraciones. Por lo tanto, hay que tratar de restar esas vibraciones, y se lo hace muchas veces con amortiguadores, se denominan amortiguadores, o hay una especie de bridas que se encuentran unidas, dos bridas con una especie de fuelle, ¿sí? Que es el que absorbe esas vibraciones o esas dilataciones de la cañería. Entonces, esos elementos absorben vibraciones o dilataciones para que no sufra la cañería esfuerzos que no los pudiera, o no los pueda, mejor dicho, soportar. ¿Sí? Bueno, acá bueno, esto ya lo repetí antes, los esfuerzos sobre los soportes, peso de los caños, válvulas, etcétera, etcétera. Si hay aleación térmica, también tiene que ser considerada. Las fuerzas de rozamientos por los movimientos de los caños contra los soportes. Recuerden que las fuerzas de rozamiento nacen cuando hay un movimiento relativo entre un elemento y otro. Y tenía que ver con la rugosidad y con el peso que existe entre los dos movimientos. Entonces, las fuerzas de rozamiento también es factible calcularlas, ¿sí? Porque si son grandes puede haber un desgaste del caño y la disminución del espesor. Y los esfuerzos provenientes de las dilataciones, ya lo vamos a ver después más detenidamente, que se producen justamente cuando el caño quiere dilatarse y no encuentra a dónde dilatarse o hacia dónde. Si imagínense, yo le pongo un soporte rígido y el caño quiere dilatarse, va a haber un esfuerzo de compresión, porque el caño quiere dilatarse y el soporte no lo permite. Por lo tanto, va a haber un esfuerzo de compresión. Y puede haber una desviación de la cañería hacia cualquier dirección si no tuviese algo que lo contuviera. Si bien son esfuerzos de compresión, pero pueden ser perjudiciales. A su vez, dicho soporte debería ser bastante importante en tamaño para soportar dicho esfuerzo. Y otros esfuerzos importantes son los dinámicos, que tienen que ver con los golpes de ariete, o lo que le decía recién yo, la desaceleración de los fluidos cuando hay cambio de dirección, ¿sí? Hasta la acción del viento es un esfuerzo dinámico. También se tiene en cuenta como esfuerzos dinámicos en el caso de zonas donde haya normalmente movimientos sísmicos, temblores, también se lo considera un esfuerzo dinámico, y para eso hay algunos factores que de acuerdo a las zonas, ya sea del viento, de factores como posibilidades de terremoto, ¿no es cierto?, de ese tipo de movimiento sísmico, hay factores que modifican estos coeficientes de esfuerzos dinámicos y son cargados, ¿no es cierto?, al cálculo de los soportes y de las fundaciones de las estructuras. Bueno, soporte rígido, un poco más de lo que le dije, vamos, más vale a ver las gráficas, ustedes después leen todo esto, es un poco aclaratorio de lo que vamos a ver y que se los puedo comentar yo. Además, simplemente con ver el dibujo se pueden dar cuenta ustedes. Un soporte de viga, un soporte simple, como acá ven ustedes, de hormigón, y un perfil metálico embutido, que es el que va a rozar con la cañería. Acá está el parral, entonces, sobre una viga compuesta de una base de hormigón, digamos, y la parte superior un perfil de metal para que esté en contacto con la cañería. Este es una viga, acá ustedes ven una viga doble T, o un perfil normal I, toda una estructura de acero simplemente. Fíjense, un soporte pedestal, soldadura en ángulo. Este sería un soporte rígido. Ustedes fíjense que yo tengo un soporte, que es este pedestal, soldado a la cañería. Imagínense que la cañería no se puede ir a ningún lado, ni para arriba, ni para abajo, ni para el costado, para ningún lado. Este sería un soporte rígido a su máxima expresión, digamos. Tenemos los soportes tipo ménsula, que normalmente se apoya, puede ser en paredes, tiene un apoyo inclinado acá para reforzar la viga horizontal,
Este es un apoyo muy común de ménsula, ¿sí? Después tenemos soporte tri-unión, bueno, que hay vigas y soldaduras también, es un soporte rígido como el de pedestal. A la derecha, el F para caños elevados, bueno, tenemos un pie, digamos, una estructura elevadiza, y por encima estaría la viga metálica que hace de apoyo. Este sería un parral muy típico. Normalmente estas elevaciones así se suele hacer también de manera normalizada. Por ejemplo, si acá necesito elevar un parral para que pase de una sección a otra, ¿no?, de nuestra instalación, debo tener en cuenta si va a haber circulación de peatones, va a haber circulación de algún autoelevador, por ejemplo. Entonces, de acuerdo a lo que circule por debajo de estos arcos, vamos a tener que hacer dicha elevación. Bien, algún modelo más, ¿no es cierto?, de viga con soportes de caños grandes que a su vez soportan los chicos. Este sería un caso, como les comenté recién. El soporte grande se apoya en apoyos que están distanciados a una distancia X alejadas. Como estos caños son más chicos y tienden a hacer una panza, lo que se hace es colocar un soporte entre los dos caños grandes y ahí apoyan los caños chicos. Acá tenemos el caso de un caño grande y un caño chico. Entonces, simplemente el caño grande lo apoyamos en una ménsula cortita, digamos, y el caño chico lo apoyamos sobre el caño grande, o los soportes del caño grande. ¿Se dan cuenta? Este sería una especie de viga colgante, soporte colgante se llama. Se cuelga la viga que ya es existente y en el perfil de abajo se cuelgan los demás caños. Es muy simple. Acá no hay, digamos, soportes estandarizados de ningún tipo. Solamente esa división que hemos mencionado a grandes rasgos. Después tiene mucho que ver el lugar donde se va a hacer. El lugar edilicio, si está construido, si no está construido, qué es lo que sale más barato, qué tenemos, etcétera, etcétera. O sea, es muy variado y se basa mucho en el diseño propio de la gente que está a cargo de dicho soporte. Por supuesto que estos soportes, por ejemplo, de ménsula va a estar sometido a flexión. Hay que hacer un cálculo de dicho soporte de acuerdo a cómo sea el peso. Nuestro caño tendrá sobre el soporte una especie de esfuerzo que es esa carga que ustedes calculaban sobre las vigas. Bueno, esta sería una carga puntual sobre el soporte. Se colocará un peso que tiene ahí y se hace el cálculo a la flexión, a la compresión, a lo que haga falta. Acá tenemos otra variedad de soportes. Para caños muy pesados se hace una especie de cuna para que el contacto sea más distribuido, el apoyo en realidad sea más distribuido, se hace una especie de cuna para los caños muy pesados. En el caso de aquellos que tienen dilatación y movimiento a lo largo, se hace un tipo de rolo. Entonces este apoyo, cuando la cañería se mueva, esta cañería está perpendicular a la pantalla, cuando este caño se mueva por dilatación, ese rolo rueda también. Entonces libera el caño que se pueda mover en esa dirección. Y de allí en más lo que a ustedes se les pueda ocurrir en cuanto a diseño de soporte, lo pueden hacer. ¿Sí? Aquí tenemos los colgantes que definimos primero. Se cuelgan con alguna especie de tensor, se cuelga el caño con una oreja soldada hasta el fin,